Profe, buenas noches. ¿Pueden grabar de pronto la... Ah, sí, ya inicia. Gracias. Por favor, me indiquen si están viendo mi pantalla. Sí, claro. Sí, Sí, señora. Perfecto. Bueno, como les decía, vamos a hablar sobre este tema muy importante como apoyo académico de los mapas conceptuales. Esta técnica de estudio es muy importante y muy utilizada por todos nosotros sin importar si somos estudiantes, profesionales y demás. Pero antes de dar inicio como tal a ese concepto de lo que es un mapa conceptual, tenemos que hablar sobre aquellos estilos de aprendizaje. ¿Qué me dicen ustedes qué significa estilos de aprendizaje? ¿Qué me dicen? Son como las formas que una persona puede adoptar para presentar o para mostrarse. Pueden ser técnicas, profe, técnicas de aprendizaje, cómo hacerlo. Son las distintas formas de aprender uno a hacer algo. Los estilos que tiene cada... Hola, ¿no se está escuchando? Ahora sí me escuchan. Ahora sí, señora. Sí, señora. Ok. Sí, señora. Bueno, les decía que ese aprendizaje auditivo es cuando el sujeto aprende, cuando recibe una información oralmente y cuando puede hablar y explicar esa información a otra persona. Entonces, esta persona aprende mediante los audios, los debates, los seminarios, a través de la música. Y ese aprendizaje kinestésico cuando esta persona aprende a través de ese movimiento, de la manipulación física, por ejemplo, haciendo construcciones, demostraciones y juegos de roles. ¿Sí? Entonces, estos son los tres estilos de aprendizaje más comunes. Entre estos tres estilos, ¿con cuál de ellos se identifican ustedes? Esto es muy importante para las técnicas de estudio. Cuando usted identifique si es visual, si es auditivo, si es kinestésico. Partiendo de estos estilos de aprendizaje, podemos iniciar la conceptualización de un mapa conceptual. Para ustedes, ¿qué significa un mapa conceptual? Profe, visual significa, por ejemplo, yo soy una persona que estudio virtualmente, entonces eso es visual, ¿cierto? El aprendizaje que estoy teniendo, ¿verdad? ¿De qué forma estás aprendiendo? O sea, no sé, o sea, no, obvio, pero yo puedo estar un poco confundido. Al estar estudiando virtualmente, eso es aprendizaje visual, ¿no? Ya que estoy leyendo toda hora y eso. O sea, más o menos, aprendizaje visual, recuerda que es mucho más fácil aprender mediante gráficas, mediante cuadros, mediante Ok. textos escritos, ¿sí?
Hay personas también que tienen un poco de las tres. Entonces aprenden de una mejor forma de esos tipos de estilo. Entonces, las personas que estudiamos, bueno, por lo menos a mí me encanta estudiar virtual porque siento que aprendo más, o sea, como que viendo videos, leyendo, ya me entiende, que estando presente en una aula, escuchando a un profesor. Entonces, a esto, ¿usted qué pensaría qué tipo de aprendizaje tendría? Porque no sabría cómo identificar. Aprendizaje visual y un Esta poco del aprendizaje. kinestésico. Ah, ok. Ejemplo, demostraciones, sí, claro. Entonces vemos que de pronto hay personas que le ponen un libro, tú vas a leerlo, hay mucho texto, pero no logran comprenderlo de una manera adecuada, sino que mediante unos cuadros, unos colores, gráficas, la información puede ser comprendida de una mejor manera. Entonces significa que esta persona tiende a tener un aprendizaje visual, ¿ya? Mientras que hay otras que cuando están estudiando van escuchando música, están cocinando quizá. Esa persona tiende a tener un aprendizaje un poco más kinestésico, ¿ya? Partiendo de esos estilos de aprendizaje, ahora pasamos a ese concepto de lo que es un mapa conceptual. ¿Qué me dicen ustedes qué significa un mapa conceptual? ¿Cuál sería ese concepto? Para mí son las ideas principales de la lectura que he hecho. Buenas noches. Buenas noches. Para mí sería una gráfica mediante la cual uno expresa ideas de un texto largo y resume en palabras cortas como para captar más fácil el mensaje. Profe, ¿sí me escucha? Sí, señora. Espera. Ok. ¿Quién me da otro concepto? Bueno, para Yo, mí es profe. el resumen de lo que he leído y de ahí saco, se resaltan las ideas principales, las más importantes. Muy bien. Muy bien. ¿Alguien iba a decir algo? Sí, profe. Profe, un mapa conceptual es un diagrama que ayuda a entender un tema en específico, algo. Exactamente. Vemos que ese mapa conceptual es un recurso o método para poder organizar una información. Nos sirve para poder organizar, estructurar y sintetizar esos grandes grupos de información en los que utilizamos conceptos para poder dar un engranaje y un sentido de la información de una manera jerárquica, ¿sí? Vemos que este concepto de mapa conceptual no es algo nuevo, ya tiene un tiempo. Históricamente podemos decir que ese mapa conceptual fue desarrollado en 1960 mediante las teorías del aprendizaje y la adquisición de conocimiento. Eso lo planteó un autor muy importante como David Ausberg. Pero fue hasta 1970 cuando Joseph Novak, autor también muy importante, que nos dice que ese mapa conceptual comprende unos conceptos, unas palabras de enlace y unas preposiciones. Que no se nos olvide, hay una gran diferencia entre un mapa conceptual y un mapa mental. El mapa conceptual tiene unas palabras de enlace y unas preposiciones, ¿sí? Entonces, ¿qué es importante en este mapa conceptual? Es importante poder relacionar los conceptos haciendo asociaciones, ¿sí? Dentro de este mapa conceptual hay una estructura, pero quisiera que esa estructura pudiera explicarla la psicóloga Andrea. Por favor, Andrea, nos explicas un poquito más acerca de ese mapa conceptual. Claro, Daniela, por supuesto, buenas noches o tardes para todos. Un placer estar aquí con todos ustedes. Mi nombre es Andrea Albor, como ya lo había dicho la psicóloga Daniela.
Bueno, el mapa conceptual, como venimos hablando, tiene varios elementos importantes que pues se deben tener en cuenta para poder elaborar un buen mapa, para poder diferenciarlo de otro tipo de herramientas visuales como son los mapas mentales, los flujogramas y otro tipo de herramientas que podemos usar para el aprendizaje o como técnica de aprendizaje. Entonces, tenemos, por ejemplo, los conceptos de los que ya venía hablando Daniela. Es muy importante establecer la diferencia aquí. Quiero que establezcamos una diferencia. Escuchaba ahorita que decían, sí, son las ideas principales de un texto, son como los conceptos principales de un texto, pero debemos tener en cuenta que el mapa conceptual es específicamente conceptos. Tenemos que tener eso muy claro porque no es lo mismo tener un concepto que una definición, no es lo mismo tener un concepto que tener una frase o tener una idea, ¿sí? Un concepto es simplemente una palabra, puede estar formado por 3, 4 palabras, un concepto, pero quiero que veamos la definición de concepto que nos da aquí la presentación para que tengamos muy claro que los conceptos son muy diferentes. No sé si me ayudas con la presentación, Dani. Lo que dice, pues, sobre el concepto. Eso. No sé si la puedes leer. Sí, a mí me es bastante borroso. Por favor, vamos a silenciar los micrófonos. Gracias. Bueno, regálame un segundo porque yo lo veo bastante borroso. Ahí dice, los conceptos hacen referencia a acontecimientos que son cualquier cosa que sucede o puede provocarse y objetos que son cualquier cosa que existe o se puede observar. Los conceptos son los ladrillos que edifican el mapa conceptual, son los ejes que generan imágenes mentales. Entonces debemos tener en cuenta que los conceptos son todos esos ladrillitos, tal cual como nos los da esta definición, que forman el mapa conceptual. Los conceptos hacen referencia a todo lo que está relacionado a ese tema central que ya escogimos. Ahora vamos a ver un paso a paso de cómo se puede hacer un mapa conceptual, pero básicamente se resume en que tenemos una idea central, un tema central, y de ahí derivamos muchas cosas o muchos conceptos que están relacionados a ese. Como decía Daniela, en el mapa conceptual debemos tener en cuenta que debemos agrupar y asociar conceptos para que sea más fácil la comprensión. Eso debe respetar también otros elementos que ya los vamos a ver. Entonces debemos tener en cuenta que un concepto no es una definición y un concepto no es una idea. El concepto es simplemente ese término, por decirlo de alguna forma. Si tú dices frutas, si tú dices construcción, eso es un concepto porque tú puedes darle una definición. La definición ya es, bueno, las frutas son esto y esto y esto, son ricas en vitaminas, son ricas en esto, o bueno, la construcción pertenece a esto y esto y esto, ya esa es la definición. Pero debemos tener esto claro. Quería hacer pues un paréntesis grande en esto de los conceptos porque yo no entendí o aprendí esto sino hasta la universidad. En el colegio yo siempre hacía mapas conceptuales, no sé a cuántos les pasó, pero yo hacía mapas conceptuales y yo ponía las verduras y abajo ponía un concepto, supuestamente concepto de este tamaño, y bueno, me lo calificaban como bueno. Pero de igual forma eso no es un concepto, eso son unas definiciones que damos. Entonces, obviamente la idea no es replicar lo mismo que estamos leyendo en el texto, pues hacerlo de manera gráfica, sino hacerlo fácil para leerlo o para recordarlo, para aprenderlo. También tenemos las proposiciones. Vámonos a ese globito de las proposiciones, que dice que es la unidad semántica más pequeña que tiene valor de verdad, puesto que se afirma o niega algo de un concepto. El mapa conceptual se realiza desde la idea de proposición de un tema. Las proposiciones yo podría definirlas para que todos lo entendamos como la proposición resulta eso que creamos entre los conceptos y las palabras claves. Podemos llamar proposición. Ahorita vamos a ver un ejemplo de mapa conceptual para que me entiendan mejor, pero la proposición sería eso que nosotros formamos a través de los conceptos y las palabras que enlace o los conectores. Yo le digo conectores, pero también se le llama palabras enlace. Entonces eso serían las proposiciones. Eso es lo que nosotros estamos proponiendo o la relación que le estamos dando dentro del mapa conceptual a los distintos conceptos, los distintos términos. Vámonos a la parte que dice palabras de enlace. Vamos a especificar esos tres elementos de los que nos hablaba Daniela. Entonces, las palabras de enlace
es lo que, como su nombre lo dice, enlaza o une o conecta dos conceptos, dos o más conceptos. Las palabras de enlace siempre van en el medio. Yo sé que con esto de pronto estamos relacionados. Las palabras de enlace siempre están entre un concepto y otro. Pueden ir en el medio, pueden ir sobre la línea, puede estar en un espacio. Normalmente las palabras enlace o los conceptos pueden ser incluso hasta más de dos palabras. Puede ser, por ejemplo, las frutas. Vamos a seguir con el ejemplo de las frutas. Se clasifican en... Entonces empieza la clasificación de la fruta, ¿cierto? No necesariamente tiene que ser una sola palabra, puede ser un pequeño, ¿cómo sería? Un pequeño conector que pues le dé sentido también a lo que tú estás plasmando en el mapa conceptual. No podemos poner las frutas porque pues no tendría mucho sentido, o las frutas son porque realmente quizás no sean muchas. Tú vas a hablar de la clasificación de las frutas, no de lo que es la fruta. Entonces debemos tener muy en cuenta la importancia de escoger buenos conectores para que todo lo que estamos plasmando en el mapa conceptual pues tenga mucho más sentido. Vámonos a otro de los globitos, vamos a hablar de la jerarquía. La jerarquía también bastante importante, debemos tenerla en cuenta. Dice que los conceptos están dispuestos por orden de importancia o de inclusividad. Los conceptos más inclusivos ocupan los lugares superiores de la estructura gráfica. Entonces, la jerarquía, pues debemos entender que obviamente el mapa conceptual se hace de forma descendente y debemos tener en cuenta que cada una de las, como por decirlo, cada uno de los bloques que se establecen en un mapa conceptual corresponden a una jerarquía, es decir, que lo que pongas, entre más arriba pongas un concepto en una línea jerárquica, tú vas a saber que tiene más importancia o que este concepto más grande abarca los otros conceptos que van a derivarse de ese, ¿sí? Hablemos de las frutas. Por ejemplo, tú vas a poner un concepto grande, vas a hablar de las frutas, la vas a clasificar en frutas cítricas, frutas dulces. Entonces, en cítricas, ya frutas cítricas es otro concepto. Y frutas dulces sería otro concepto más abajo. Entonces, abajo de las frutas cítricas, tú vas a empezar a clasificar cuáles son esas frutas cítricas. Y quizás, si dentro de las frutas cítricas pones naranja, entonces, ¿cuáles son los tipos de naranja que hay? Y así, sucesivamente, se puede ir desglosando todo eso. Lo mismo para con un texto educativo, con un texto académico denso que tengamos. De verdad que el mapa conceptual es una muy buena herramienta para eso. La selección, vamos a hablar un poco de la selección. Es importante que va todo claro hasta aquí, con estos 4 elementos que hemos hablado. Si ha sido claro, me he hecho entender. Sí, está claro. Perfecto. Sí, está claro. Bueno, entonces continuemos. La parte de la selección pues es muy importante porque, como lo decíamos antes, el mapa conceptual es una síntesis, es un resumen visual, un resumen gráfico que vamos a realizar de un texto que estemos leyendo. Entonces, en ese resumen es importante que tengamos una selección de los conceptos. Es muy importante que antes de la construcción de un mapa tengamos claro qué conceptos se pueden agrupar juntos, qué conceptos se van a derivar de otros. Si estamos leyendo un texto, es importante, les recomiendo esto mucho, que tomen un resaltador, un lápiz, un bolígrafo y resalten esos conceptos principales. ¿Cuál es ese concepto macro del que tú quieres hablar? ¿Cuál es el de ese? Cómo se clasifican y cuáles otros van más abajo para respetar la jerarquía, para ver cómo los vas a conectar. Incluso los mismos textos te dan los conectores. A veces no hay que inventar tanto, los mismos textos te dan los conceptos. Esto debe ser una herramienta práctica y rápida que debemos tener aprendida o practicarla también, de cómo llevarla a cabo para que tengamos en cuenta en cualquier momento cómo hacerlo. Tú puedes leer el texto, pero haces tu mapa conceptual y ya luego cuando requieras de recordar algo, pues simplemente miras el mapa, no tienes que volver a leer. Es una muy buena técnica. Entonces, la selección corresponde a eso. Debemos tener en cuenta que debemos seleccionar muy bien los conceptos antes de realizar el mapa, pues para poder agruparlos y ver cómo los vamos a ordenar jerárquicamente. Otra cosa que creo que no mencioné en la jerarquía que se debe de pronto respetar en los mapas conceptuales es que, así como van de manera descendente, también tenemos que respetar los conceptos que están a los lados. No podemos poner
tenemos que ver muy bien de pronto cómo los clasificamos, porque un concepto al lado del otro quiere decir dentro de un mapa conceptual y visual que están directamente relacionados, así no estén unidos. No sé si me hago entender. Es decir, si tú pones frutas cítricas al lado de frutas dulces, tú quieres decir que guardan relación, están en la misma posición. Estás hablando de lo mismo, pero de diferentes tipos, ¿sí? De la misma jerarquía. Entonces eso es algo que también se debe respetar. Otro punto importante u otro elemento que debemos tener en cuenta es el impacto visual. En el impacto visual debemos entender que, bueno, aquí tenemos una frase: un buen mapa conceptual es conciso y muestra las relaciones entre las ideas principales de un modo simple y vistoso, aprovechando la notable capacidad humana para la representación visual. Como veíamos ahorita en los tipos de aprendizaje, yo creo que todos estamos capacitados para aprender de todas las formas, solo que tenemos dentro de nuestro estilo de aprendizaje, tenemos una manera con la cual nos identificamos más, pero realmente todos podemos aprender de múltiples formas. El cerebro de todos está capacitado para eso, es maravilloso. Entonces, pues sí, debemos ser muy concisos en lo que hagamos, que no esté de pronto tan cargado, que no sea tanta información, que sea algo que si tú mismo lo lees u otra persona lo pueda entender de inmediato de qué está haciendo referencia o de qué estás hablando específicamente. Vamos a continuar con un ejemplo de mapa conceptual. Si hasta aquí tienen preguntas de alguno de los elementos, me dejan saber y las vamos a aclarar. Perfecto, Andrea. Yo quisiera saber cómo se elabora ese mapa conceptual. Perfecto. Vamos a hablar sobre eso. Si no hay más preguntas, continuamos entonces en la elaboración junto con este ejemplo que les trajimos. Entonces, vamos a ver acá. Como les decía, vamos a resumirlo. ¿Cómo se elabora el mapa conceptual? El primer punto para elaborar un mapa conceptual es tener la lectura clara, es haber leído de lo que vas a hacer. Si no has leído del tema que tú quieres representar en el mapa conceptual, va a ser muy difícil que puedas elaborarlo. Les pido disculpas por el ruido. Voy a cerrar acá la puerta. Continuemos entonces. El primer punto es tener muy claro el tema que vamos a hablar, muy claro el tema del que vamos a hacer el mapa conceptual. Segundo punto, yo diría que el tema de la selección o la agrupación. Vas a seleccionar, vas a tomar un resaltador, vas a tomar un lápiz y vas a seleccionar esos conceptos que son importantes y que son relevantes dentro de lo que tú quieres plasmar en el mapa claro, dentro del tema que tú estás estudiando y estás aprendiendo. Los conceptos ahora los vas a agrupar. Esa agrupación, ¿alguien está hablando? ¿Tiene alguna pregunta? No, yo entiendo. No se le entiende porque se entrecorta la voz. ¿Me escuchan bien? Sí, sí te estamos escuchando. Ahora mismo sí. Ok, perfecto. De pronto es el internet. Bueno, les decía que entonces el primer punto es leer, tener claro todo lo que se va a plasmar en el mapa conceptual, tener claro el tema. El segundo punto sería seleccionar los conceptos. Es muy importante que sepamos qué conceptos realmente son relevantes porque en una lectura podemos tener hasta 1000 conceptos. Entonces, tener claro cuáles son esos conceptos realmente relevantes dentro de la lectura. El tercer punto sería agrupar esos conceptos, es decir, clasificarlos, por decirlo de alguna forma, cuáles corresponden a qué, cuáles no están relacionados directamente unos entre otros para agruparlos y así respetar cada una de las partes del mapa conceptual. Por ejemplo, aquí tenemos un mapa conceptual que habla sobre los mapas conceptuales. Un mapa conceptual es la representación gráfica entonces ahí falta un conector, pero sería una representación gráfica de la información. Información es otro concepto, eso es lo que te brinda un mapa conceptual. También tenemos que tiene unas ventajas, consta de, entonces tenemos todos estos conceptos que van desbordándose del concepto central. ¿Sí? Entonces, esa clasificación, o sea, no podrías hablar de las ventajas y la representación gráfica o de la composición. No se está escuchando nada. Aló.
Se escucha mucho ruido. Hola. ¿Me escuchan? Pues yo Sí, sí. señora. Sí, sí. Sí, señora. Ok. Sí, señora. Bueno, chicos, entonces, a partir de lo que nos estaba planteando la psicóloga Andrea, es importante tener esa información clara. Tener en cuenta que debemos utilizar siempre unos conectores y unas preposiciones. ¿Sí? Entonces, importante también saber qué es un flujograma. Para ustedes, ¿qué es un flujograma? ¿Un qué, perdón? Un flujograma. Ah. No tengo idea. Primera vez que escuchas esa palabra. O sea, yo diagrama de flujo la he escuchado, pero no sé si es lo mismo. Ah, espérate, sí, la estoy leyendo ahí. Ah, sí, claro, claro. Son figuras o gráficos, profe. Pero en realidad, porque creo que van al mismo objetivo, que es resaltar palabras que tú entiendas, que las quieras plantear en gráfico. O sea, o no sé cuál es la diferencia realmente. Bueno, un flujograma sería esos símbolos que ustedes utilizan para poder conectar por medio de las flechas, lo cual nos indica una secuencia en lo que queremos mostrar. ¿Ya? Entonces, recuerden, flujogramas son los símbolos que se utilizan para poder conectar con las flechas. Entonces, la importancia de ese diagrama de flujo es que nos puede facilitar la manera en que podamos representar visualmente unos datos por medio de ese tratamiento de información, para así poder realizar un análisis de todos los procesos que podamos estar requiriendo con un proceso o un objetivo. ¿Ya? Pero una pregunta, ¿cuál es la diferencia entre el mapa conceptual y el flujograma? O sea, obviamente yo sé que va basado en que el flujograma pues son gráficos, pero en ambas de igual forma se trata de hacer como que un resumen de la de lo que fue el texto. O sea, no es el objetivo de los dos. Fíjate que el flujograma lo que permite es que tú puedas utilizar gráficos. Digamos, todos los conceptos tú lo vas a hacer con un rombo de color azul. Todos los conceptos de ese mapa los haces de esa forma. Oh, ok. Digamos que otro concepto, pero es un subconcepto del mayor, lo haces de como un rectángulo, digamos. Ese rectángulo lo vas a colocar con un diferente color o lo vas a diferenciar con un objeto o una imagen alusiva a ese concepto. ¿Ya? Pero el flujograma más que todo son aquellos símbolos que nos están diferenciando para tener una mayor claridad de la información que estamos dando a entender. Mira este ejemplo. Aquí tienen que es el uso de diferentes símbolos para su estructura. Esto es un concepto, lo hacen con un rombo de color azul. Entonces puede tener diferentes entradas de información. Este es otro concepto, lo hacen de esta forma. Maneja un logaritmo de información, como el sí y el no. Lo manejan con otra simbología. Y es más flexible al momento de darle dirección a la información. Este es otro. ¿Ya? Entonces, la idea es que el flujograma sea de esta forma. Como les decía, por ejemplo, esta es una categoría, la mesa. Esta es otra categoría. Entonces, todo va a ser de esta forma. Digamos que esto es un concepto. Este es otro concepto. Son de la misma familia. Vamos a tener la misma figura. ¿Ya? Y así, lo importante es que haya una unión. La unión entre las figuras. Eso sería un flujograma. A diferencia del mapa conceptual que lo dijimos anteriormente. Este es el mapa conceptual. Fíjense que es diferente.
Recuerda que el mapa conceptual siempre va a tener una preposición o una palabra clave que se pueda asociar directamente con un concepto. ¿Ya? Esa sería la diferencia. Ah, ok, perfecto. Ok, bueno. Entonces, miremos esta frase que nos dice, cuando un hombre no tiene sus ideas cuando un hombre no tiene sus ideas en orden, cuantas más tenga, mayor será su confusión. Recuerden siempre eso. Por eso es muy importante tener en cuenta nuestras ideas, pero poder plasmarlas en un diagrama para tener un poco más de organización en nuestras ideas. Otra cosa muy importante es que las herramientas tecnológicas nos han ayudado de una manera sorprendente. Recuerden que hace algún tiempo, hace como unos 10 años más o menos, siempre teníamos que hacer todos los mapas conceptuales a mano. A este momento ya no lo hacemos a mano. Hay ciertas herramientas en internet que nos proponen hacerlo, esa facilidad de hacer esos mapas mentales, mapas conceptuales. Hay una infinidad de recursos que nos pueden ayudar. Por ejemplo, tenemos este que es el GoneCore, el LexMind y el MiroApp. Hay muchas herramientas que hay unas que son de acceso gratuito y hay otras que son pagas. Ahora en el chat yo les voy a compartir un enlace en donde van a encontrar todas las herramientas para hacer esos mapas conceptuales y mapas mentales, ¿ya? Para que ustedes lo tengan en cuenta. Entonces, chicos, vamos a ver este siguiente video donde nos hablan sobre el mapa conceptual. Señor, disculpe, yo no escucho el audio del video. Ahí tienen los subtítulos, porque es lo que está diciendo allí en el texto. Una sopa ayer. Perfecto, chicos. Si pudieron comprender de qué se trata este mapa conceptual, ¿tienen alguna pregunta sobre ya lo que hemos conversado anteriormente?
¿No hay preguntas? Por el momento todo bien. Bueno, dice, Perfecto. sí, Perfecto. momento, todo bien, sí. Ok. Bueno, ahora con base en este video y en lo que ya hemos explicado, vamos a hacer esta siguiente actividad. Partiendo de este texto, hay una información. A partir de allí, vamos a intentar realizar un mapa conceptual. Voy a compartirles esta página que es donde se encuentran todos los mapas conceptuales, las aplicaciones. Entonces, usted va a intentar realizar un mapa conceptual con base a la información que se está presentando en pantalla. Cuando haya realizado ese mapa conceptual, me avisa y lo vamos a socializar. Para esa actividad vamos a tener unos 5 minutos. ¿Está clara la actividad? Correcto. Perfecto. Sí, pero eso se puede realizar en Word. Sí, como ustedes quieran hacerlo. Lo hacen a mano o en Word o con las herramientas que les mandé el link, como ustedes crean. ¿En dónde se envía? Lo vamos a compartir. Si usted Okay, lo listo. hace en la aplicación, ustedes me dicen, yo dejo de compartir mi pantalla y usted nos comparte y nos socializa. Chicos, mientras van trabajando en sus mapas conceptuales, les recordamos que para los que no se hayan inscrito en Advisor deben hacerlo porque debemos tener un registro de todos los asistentes. Entonces, por favor, inscríbanse. De pronto se unieron solo con el link de Teams, pero pues no es suficiente. Necesitamos tener el registro pues en Advisor. Listo. Ya les voy a enviar nuevamente el link.
Buenas noches, profe, tengo una pregunta. Sí, adelante. Por ejemplo, ¿qué tipo de pronombres podemos utilizar? ¿Son, se dividen en, qué otros? Lo que usted considere pertinente. Listo, no hay como un límite de... Exacto, no hay En límites. todas las flechitas se puede poner uno. Sí, exacto. ¿Sí? Sí. Gracias. ¿Cuánto tiempo falta, Dani? ¿Cómo van todos? Bueno, vamos a darle 2 minuticos más. Yo lo estaba haciendo era en Word, pero se demora más en Word. No te preocupes, vamos a darle 2 minuticos más. Profe, qué pena, no me deja como abrir el link para poderme registrar en la actividad. ¿Me puede ayudar de nuevo a enviar el link? Gracias. Ahí está el link. ¿Nos confirman, por favor, si pudieron registrarse? ¿Pudieron inscribirse allí? Que yo abro el link para enviar es que lo hice a mano y lo abro, pero me sale es que validando URL y no pasa de ahí. El estudiante se ha inscrito satisfactoriamente. Muy bien, muchas gracias. Yarlidi, ¿nos vas a compartir algo? ¿Tienes la mano levantada? No, profe, eso fue ahorita que estaba hablando con la que la psicóloga estaba hablando, pero no me dieron la palabra. Bueno, vamos a iniciar. Sé que ustedes están en clase también, entonces vamos a avanzar. ¿Quién nos ayuda, nos comparte su mapa conceptual brevemente? Hola, profe. Hola, ¿quién habla? Leonela. Hola, Leonela, ¿cómo estás? Cuéntanos. Bien, gracias. Bueno, yo hice mi mapa conceptual en un cuaderno. Cabe resaltar que no tengo una letra muy bonita, ¿cierto? Y bueno, no sé cómo enseñárselo, pero podría leerle quizás lo que yo escribí de la información. Bueno, podrías activar la cámara también. ¿Y mostrarle el cuaderno? Sí, claro, nos vas explicando. Ok. Espero que se entienda. Ahorita escuché una compañera
que habló acerca de, no sé, como unos conectores o algo que se debía utilizar. ¿Sí? Sí, claro, claro. Como tú lo tengas, está bien. Ok. No sé, bueno, no sé si me alcanza a ver, creo que estoy en contraluz. Permítame un momento, voy a arreglarme acá. Ahí me alcanza a ver, profe. Sí, sí te estamos viendo. Bien. Mi título fue este. Está un poquito desordenado, pero igual y no. Es este de acá arriba. Bien, que dice los leones. Luego dice, son animales carnívoros de sangre caliente. Es la siguiente. No veo nada. ¿Sí me escucha? Sí, sí, nos puedes ir explicando. Bien. Hice dos ramas, este lado y este lado. En un lado coloqué las leonas y en el otro, pues, los leones, por el sexo, las hembras y los machos, ¿verdad? En las hembras no puse de pronto son o nada, solo puse un guión hacia abajo que indicara que crían a los cachorros y cazan, las leonas. Entonces luego sí coloqué como que asimismo, puse como para agregar más información, asimismo cuidan a las crías hasta que cumplan 2 años. Esa es toda la información que tengo de las leonas. Y por otro lado, en el de los leones puse un guión hacia abajo para indicar la información que iba a dar, que dice, viven en manadas y tienen una melena grande. Además, también como para agregar más información, protegen el territorio. Y pues ya. Perfecto, Leonela. Muchísimas gracias. Muy bien hecho. ¿Alguna otra persona que quisiera compartir su mapa conceptual brevemente? Yo quisiera compartirlo también. Adelante. No se los voy a mostrar para que quede un poquito desordenado. Bueno, el concepto principal es los leones. Hacia abajo dice, son mamíferos con sangre caliente y pelaje. Abajo otro conector dice, y también carnívoros con mandíbulas filosas. Luego otro que dice, se dividen en. Luego dos conceptos, machos y hembras. Cada uno se despliega. El macho tiene melena grande para asustar a otros animales. Y el de las hembras despliega, criar a sus cachorros y cazar. Y luego uní esos dos y escribí, se encargan de, en los machos, proteger el territorio y en las hembras, dar luz y criar a sus cachorros. No sé si se entendió. Sí, sí, claro. Perfecto. ¿Lo expliqué bien? Sí, sí, sí. Perfecto. ¿Qué opinas, Andrea? ¿Cómo te parecieron estos dos mapas? Muy bien, muy bien. Realmente sí podría hacer una retroalimentación al mapa de Leonela, que fue el que vi más gráficamente. Sería que tengamos en cuenta lo que hablábamos ahorita de la jerarquía y de la relación que comparten los conceptos. Por ejemplo, si vas a hablar de las características del león macho, puedes poner las características una al lado de la otra. No necesariamente una abajo de la otra porque una no tiene de pronto más importancia que la otra o una no está dentro de la otra. A menos de que esté un concepto implícito o dentro del otro o se derive del otro, pues ahí sí podemos ponerlo abajo. De resto debemos ubicarlo siempre al lado. O hay otra forma que se les voy a mostrar, aquí tengo un cuaderno en la que podemos mostrar eso, ojalá lo puedan ver, en la que podemos clasificar ciertas cosas y es haciéndolo de esta forma, que es como un tipo, voy a quitar el fondo un momento, que es como un tipo de, ¿dónde quito el fondo? Discúlpenme.
Un momento. Listo. No sé si alcanzan a ver acá que es como un tipo E. Aquí podemos clasificar conceptos que pertenezcan a la misma categoría solo para ponerlos uno debajo del otro por cuestión de espacio. Pero normalmente no se puede poner un concepto así y hacerle una línea en el medio. Tú lo que estás dando a entender es que de este gran concepto se está derivando este de abajo. Y puede que no tengan relación, o puede que tengan relación, pero una relación jerárquica igual. No este sea más importante que este. Entonces esa sería como la única retroalimentación, pero de resto pues todos los mapas yo sé que los hicieron muy bien y realmente el objetivo de esto es que pues puedan aplicarlo para su aprendizaje y que con la práctica puedan ir aprendiendo muchas más claves para hacer mapas conceptuales más efectivos para el aprendizaje de todos. Perfecto, Andrea, muchísimas gracias. Bueno, jóvenes, con esto queríamos conversar, charlar un poco con ustedes acerca de este tema muy interesante y siempre va a estar a la orden del día, académicamente, en nuestra vida diaria, laboral. Entonces, chicos, muchas gracias por su asistencia el día de hoy. Vamos a estar teniendo los diferentes talleres psicoeducativos y de apoyo académico durante todas estas semanas. Les voy a dar nuestros teléfonos de contacto para que se puedan contactar con Bienestar Institucional si tienen alguna duda. ¿Listo? Me gustaría saber antes de finalizar este taller qué les pareció, si aprendieron algo, qué se llevan de este taller. ¿Quién quisiera dar su opinión? Yo sí aprendí porque yo era de las que buscaba mapas mentales en Google y miraba cómo hacerlos igual. Sé que es un resumen y se sacan las ideas principales, esa era como mi idea, pero ya veo que es muy diferente. Perfecto. ¿Sí, quién va a hablar? Daniela y Andrea, La muchas verdad quedaron los gracias. conceptos muy claros. Quedaron muy claros los conceptos. Muchas gracias por todo. Perfecto, maravilloso. Recuerden, chicos, Muchas que gracias, les va a estuvo muy estar bueno el llegando apoyo. sus correos electrónicos una encuesta de satisfacción, la cual van a puntuar su calificación del taller del día de hoy. ¿Listo? Entonces ya tienen en el chat el número telefónico de Bienestar Institucional y estamos siempre prestos a ustedes para cualquier situación que ustedes necesiten. ¿Vale? Que tengan una feliz noche. Dios te pague, profe. Muchas gracias. Hasta Dios luego, le pague, profe. gracias. Dios la bendiga. Muchas Gracias. Hasta luego. Buenas noches. Profe. Bendiciones. Hola. Gracias. Gracias. Cuéntame, ¿quién me va a decir algo? Profe, yo le pregunto, usted iba a dar unas páginas donde uno podía trabajar lo de del mapa conceptual. Sí, claro, se la voy a compartir nuevamente en el chat. Gracias. Dani, están preguntando por aquí en el chat sobre la grabación. No sé si puedes dar alguna instrucción de dónde les va a quedar o algo así. La grabación queda automáticamente en este grupo. No hay ningún problema. De igual forma, les estaría compartiendo que Desarrollo Humano tiene un canal de YouTube. Entonces, todas las sesiones, todos los talleres quedan grabados y se van montando allí. Entonces, ya le estaremos compartiendo por medio de los grupos de WhatsApp ese enlace. Perfecto. Okay. Buenas noches. Ok. Y Gracias. los grupos de WhatsApp ya están hace rato. Son los grupos de ustedes, de los salones. Ok.